Buenos días, buenas tardes. Dependiendo de la hora que estén viendo este video, les damos la bienvenida nuevamente a estas charlas que tenemos, pláticas para responder preguntas que quizá ustedes se han hecho en determinado momento o que se vayan a hacer más adelante. Es para nosotros de gran bendición poder tenerlas con nosotros y en este momento pues compartimos con Darinka nuevamente este tiempo para glorificar al Señor. Y Darinka, bienvenida. Gracias, Sari. Y sí, bienvenidas a todas. Bienvenida a ti también, Sari. Y muchas Gracias. gracias por estar otra vez aquí con nosotras. Vamos a iniciar con una oración. Voy a orar yo y después te pido, por favor, Sari, que nos leas nuestro capítulo de estudio. Entonces vamos a orar. Señor, gracias te damos por la bendición que nos das diariamente, Señor, de poder siempre encontrarnos contigo y siempre poder aprender de tu palabra, Señor, y dejarnos dirigir por ti. Gracias, Señor, por este tiempo que tenemos con Sari para poder conversar eh, respecto a lo que tú mandas en tu palabra para nosotras las mujeres, Señor. Ayúdanos, Señor, a atesorar tu palabra en nuestro corazón y a ponerla por obra, Señor. Ayúdanos a ser obedientes a ti en donde sea que estemos, a donde sea que vayamos, Señor, y bajo las circunstancias que estemos, que siempre recordemos tu palabra, Señor, y que la pongamos en práctica. Gracias por tu bendición, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Okay, vamos a leer entonces Tito capítulo 2, versículos del 3 al 5. Dice así: Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Gracias, Sari. El día de hoy vamos a empezar ya nuestro versículo número 5. Estamos avanzando paso a paso, pero estamos avanzando. Así que estamos llegando al versículo 5 del capítulo 2 de Tito y el día de hoy vamos a ver únicamente una palabra y es hacer prudentes. Las ancianas ya vimos que una deben desarrollar un carácter piadoso, pero dos, deben enseñar a las mujeres jóvenes a ir desarrollando este carácter piadoso en ciertas áreas específicas de la vida. Por ejemplo, estuvimos viendo en los videos anteriores acerca del amor que deben mostrar a sus esposos y a sus hijos, que más adelante también vamos a ver un poquito acerca de la sujeción, ¿verdad? Que se menciona en el capítulo 5, pero el día de hoy la palabra es que nos deben enseñar a ser prudentes o debemos enseñar a ser prudentes. Así que vamos a empezar con nuestras preguntas el día de hoy. Vamos a empezar a bombardear a Sari para iniciar la conversación. Y nuestra pregunta número 1 dice, ¿qué significa la palabra que se traduce como prudentes en Tito 2:5? Bueno, la palabra prudencia como tal um, re, requiere de ciertas características y el significado, según el diccionario de la lengua española, habla de ser una persona que piensa acerca de las consecuencias o los resultados de ya sea cierta circunstancia, cierta decisión que se vaya a tomar, lo que nosotros vamos a hacer. La prudencia es que en estas situaciones uno piense cuál va a ser el resultado, qué es lo que me va a traer a mí o a otras personas si yo lo hago. Eso podría ser yo que es como tal la prudencia, la como el tener el cuidado de que todo lo que hagamos traiga los resultados que nosotros querramos o que esperamos, ¿no? Y no solamente hacerlo por hacerlo, sino que tomarse el tiempo, pensar las cosas, analizarlas, ser sabios, en otras palabras, al tomar una decisión o hacer algo que nosotros estemos pensando.
Gracias, Ari. Ahorita que estabas diciendo ser sabios, me recordaba de este versículo que dice que la sabiduría está de la mano con la prudencia, ¿no? Porque al final de cuentas, como tú decías, tiene que ver con analizar las cosas de tal manera de poder tomar una decisión o decir algo o hacer algo eh, a sabiendas de las consecuencias que eso puede traer, ¿verdad? Como decías, para la vida de otros o para nuestra propia vida, ¿verdad? Y ahí sí que muy acertada, yo estaba buscando cuál es la palabra original que aparece en el texto, y la palabra original es el griego soprón, algo así yo digo que algo así se pronuncia. Y pues el significado tiene varias, como mente sana, es decir, entonces para poder tomar una buena decisión, para lograr realmente aquellos efectos que esperamos lograr, primero tenemos que tener nosotros una mente sana. Yo creo que eso es algo que hemos venido discutiendo como a lo largo de los videos anteriores, ¿verdad, Sari? En donde veíamos de que de verdad todos debemos desarrollar una mente sana. ¿Y cómo la vamos a ir desarrollando? Solo con la palabra de Dios, ¿verdad? Y alimentándonos de la palabra del Señor. Además, el sentido de la palabra soprón en el original tiene que ver con una mente autocontrolada. Y eso es bien interesante, porque entonces quiere decir que veo yo está relacionada con el dominio propio, ¿no? Con el dominarme a mí misma, dominar mis acciones, dominar mi lengua, dominar mi actitud, dominar mi cuerpo, todo con el fin de, ahí sí que mostrar prudencia, ¿verdad? Entonces me parece súper interesante y coincidimos con nuestras definiciones. Muchas gracias, Ari. Vamos a pasar a nuestra segunda. Perdón que te interrumpa. Fíjate que si nos ponemos a pensar lo que hemos estado aprendiendo en los videos anteriores, cuando hablamos de la prudencia, en el sentido que de tener un autocontrol, viene también todo lo que hemos visto de no embriagarse, de no perder la cordura, de ser, de tener un buen juicio. Porque si nosotros no estamos en claridad de mente, no vamos a poder ver con prudencia las circunstancias en las que estemos nosotros a punto de envolvernos. Y yo creo que eso es bien importante mencionarlo, porque todo esto no es de que se jala de aquí, de allá y como sea se arma, no, sino que tiene correlación, es una cadenita de cosas que si aplicamos en nuestra vida, cada día va a ser mucho más fácil para nosotros ponerlas en práctica. Entonces, es bien interesante eso, ¿no? Que Sí. nos llama también a estar sobrias por ese mismo propósito, para que podamos actuar prudentemente. Así es. Y afecta todo, porque incluso estaba pensando en lo que acabamos de aprender, en el trato con el marido, en el trato con los hijos. Hablábamos de la disciplina la semana pasada, ¿verdad? Y entonces el cómo aplicar esa disciplina para no lastimar a mi hijo, sino para corregirlo, para llevarlo al arrepentimiento, por ejemplo. Y eso es prudencia, es evidencia de prudencia. Entonces, ¿cómo es que Dios ha sido tan sabio que ha dejado todo para que todo encaje perfectamente y que podamos darle gloria a Él con nuestras vidas? Gracias, Ari, por ese comentario. Vamos a pasar a nuestra segunda pregunta entonces, y la segunda pregunta dice así: ¿cómo afecta el ser prudentes nuestras prioridades y compromisos? Bueno, yo creo que eso es bien, la palabra prudencia en estas dos áreas de nuestra vida es bien importante, porque cuando nosotros no somos prudentes, cuando no sabemos manejar y ver las circunstancias un poco más allá de lo que quizá a simple vista se pueda ver, terminamos dejando, por ejemplo, nuestras prioridades de un lado por hacer cosas que quizá no nos van a dar los resultados que nosotros quisiéramos, o que van a ponernos en una situación en la cual nosotros vamos a, por hacer esas cosas,
vamos a dejar de hacer las cosas que son prioridad para nosotros. Lo cual significa que puede que nuestra primordialidad, que es Dios, deja de ser una prioridad para nosotros. Entonces, ¿hasta qué punto estas cosas nos van a alejar de Dios por no actuar prudentemente? Afecta todo entonces, porque nos hace, cuando nosotros somos prudentes, nos hace actuar responsablemente, sabiendo que hay un orden en las cosas en nuestra vida, y si somos prudentes lo vamos a hacer en ese orden, y si somos obedientes a Dios lo vamos a hacer en ese orden, porque sabemos que es importante, porque sabemos que es primordial. Mientras que si no somos prudentes no vamos a poder ver la diferencia entre las dos, y no vamos a hacer lo que Dios quiere principalmente, sino que nos vamos a dejar llevar por lo que nosotros queremos y por lo que nosotros pensamos que es la salida fácil, y vamos a dejar todas estas cosas de lado. Entonces es muy importante ser prudentes en todas las cosas que hagamos para poder darle prioridad, valga la redundancia, a las cosas que son importantes en nuestra vida. Es que no se quería conectar el sonido. Gracias, Ari. Yo estaba pensando ahorita en cuando tú decías, bueno, vamos a poder distinguir realmente en lo que debe ser una prioridad, lo que debe ser lo más importante y lo que no, ¿verdad? Y se me ocurría un espacio, por ejemplo, como este. Yo creo que la semana pasada, después de que grabamos, estuvimos hablando un poquito de esto, y ahorita se me vino a la mente como, ¿qué pasa cuando de pronto estás planificando? Pues bueno, me voy a ir a la iglesia, por ejemplo, nosotros tenemos cultos martes y jueves, me voy a la iglesia el martes a las 7 de la noche, y son las 6:30 y ¡zas! Llega visita a tu casa. Y pues es familia o son amigos, y quizás llegan con una necesidad y te llegan buscando ayuda, tu consejo. Y bueno, son las 7:05 y ellos no se han ido, ¿ah? Y siguen ahí. ¿Qué hacer, Sari? O sea, en realidad aquí, ¿qué es lo prudente? ¿Cómo responder ante eso? Porque nosotros podemos decir, bueno, mi prioridad es estar en la iglesia. No es algo malo, o sea, en realidad es algo bueno ir a la iglesia, pero estoy ahorita atendiendo a unas personas en la casa. ¿Cómo hacer un balance ahí? Porque tampoco el atender a estas personas que están buscando consejo es algo malo. Entonces, ¿cómo hacemos el equilibrio ahí, Sari? Bueno, yo creo, y muchas veces en mi vida, podría decirlo, ha pasado eso. Que cuando antes de que yo me casara, lo más común era que, bueno, vinieron visitas, se cancela la iglesia y nos quedamos en la casa para atenderlas. Hayan tenido o no hayan tenido alguna necesidad, o simplemente vinieron para saludar, eso pasaba. Pero después de que yo me casé, y lo doy como ejemplo porque mi esposo, en ese sentido, él es muy estricto. Su prioridad es Dios, y no importa lo que esté pasando alrededor, él va a obedecer al Señor. Entonces, hubo una ocasión que creo que alguien nos avisó que venía y dijo, bueno, esperémoslo. Al llegar esa persona aquí, él lo que le dijo fue, ¿se quiere ir con nosotros a la iglesia? Y después platicamos, nos vamos a tomar un café, vamos a comer, lo que sea, pero venga, porque nosotros estábamos listos para ir a la iglesia. Entonces yo creo que cuando decías de buscar un balance, no podemos decirle a la persona, no, yo no lo puedo ver ahorita, no lo quiero ver ahorita, porque yo tengo otras cosas que hacer, porque sonaría como de mala educación de nuestra parte hacerlo así, ¿verdad? Y también no sabemos, como decía Darinka, la necesidad que pueda tener la persona realmente de quizá estar con nosotros ese tiempo. Pero tampoco podemos dejar de darle la prioridad a Dios por esta persona. Entonces, cuando pasa así, lo más quizá rápido podría decir nosotros, bueno, nos quedamos porque vamos a escuchar, ahora que todo es por internet, vamos a escuchar el mensaje por internet,
pero no, porque no era lo que nosotros teníamos planificado. Y no quiere decir que no pueda haber un cambio, que no pueda haber flexibilidad, pero cuando se trata de Dios, mi esposo siempre usa la palabra no es negociable. No es negociable. Todas las demás cosas pueden ser negociables, Dios no lo es. Entonces, si nos dedicamos a darle la prioridad a Dios, todo va a caer en su lugar, todo va a ser mucho más fácil para nosotros. Y en este caso, creo que invitarlo a la iglesia no es una mala idea. Quizá venía por consejo, por ayuda a nosotros, pero no sabemos lo que Dios tenga preparado para él en el mensaje del pastor, ¿no? Entonces yo creo que eso sería lo que nosotros haríamos ahora. Y yo he entendido ya eso, que hay que darle la prioridad a Dios. Y después viene todo lo demás. Entonces ahí vamos a poder encontrar realmente el balance de cualquier circunstancia por la cual estemos nosotros pasando. Si Dios va primero, todo lo demás va a fluir. Va a fluir. Gracias, Ari. Yo creo que más adelante, cuando hablemos con respecto al ministerio y eso, vamos a tocar nuevamente este punto, porque es bien interesante y yo creo es muy amplio, muy amplio. Y como decías tú, pues la prioridad es el Señor y el Señor nos ha dado también en su palabra una lista de prioridades. ¿Verdad? Y como decías tú, por ejemplo, el no ser groseros con las otras personas, sino que ellas puedan entender, por ejemplo, que ese momento está planificado y que ellos puedan notar que en nosotros la prioridad es el Señor y que eso no va a cambiar. Independientemente de la circunstancia en la que estemos, eso no va a cambiar porque el Señor es prioridad. Y que ellos ahí sí que puedan tener ese testimonio de parte de nosotros para con ellos, ¿verdad? Y gracias Ari, porque realmente el ser prudentes afecta también la forma en cómo nosotros manejamos nuestro tiempo, cómo distribuimos nuestras prioridades, qué compromisos tomamos y qué compromisos rechazamos. Es parte de lo que afecta la prudencia, que realmente afecta todo, ¿no? Pero vamos a pasar yo ya me adelanté creo, a la siguiente, pero vamos a pasar a nuestra pregunta número 3. Y dice, ¿cómo afecta entonces, Ari, la prudencia, el uso de nuestro tiempo? Bueno, yo creo que cae en lo mismo de ser sabios en cuanto a las decisiones. Cuando nosotros tenemos tiempo de más, por decirlo así, tiempo libre, a veces no es que realmente tengamos tiempo libre. Siempre hay algo que hacer, simplemente no lo estamos haciendo, entonces por eso pensamos que tenemos el tiempo libre. Por ejemplo, me puedo levantar un día y así tenga que cocinar, tenga que limpiar mi casa, tenga que lavar mi ropa, por ejemplo. Pero si decido no hacerlo ese día, todo el día va a ser un día libre para mí porque decidí no hacerlo. Pero no es que realmente tenga ese tiempo, sino que Dios nos ha dado el tiempo para que lo administremos de la mejor manera. Y probablemente en determinado momento, si yo sé administrar bien mi tiempo, yo voy a poder tener un par de horas en el cual pueda sentarme a ver una película o en el cual pueda cocinar lo que a mí más me gusta o puedo salir a visitar a una amiga, a un amigo, a mis papás, a mi familia. Puedo hacer esas cosas si yo sé administrar mi tiempo de la mejor manera. Pero la mayoría de las veces siempre hay algo que hacer. Y incluso a veces decimos, tengo tiempo libre, pero no hemos leído la palabra de Dios, no hemos estudiado, no hemos dedicado tiempo a la oración, entonces no tenemos tiempo libre, tenemos el tiempo para hacer estas cosas, pero no las estamos haciendo. Y fíjate, Darinka, que hay un pasaje en Lucas 16:10 que dice, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Cuando yo leí este pasaje, me llama mucho la atención porque a veces pensamos que no tenemos nada que hacer, por ejemplo. Pero Dios nos ha dado pequeñas cositas para que nosotros hagamos, para que nosotros aprendamos a administrar nuestro tiempo, para que nosotros le obedezcamos a Él.
y quizá más adelante Dios nos está preparando para algo, un proyecto más grande, por ejemplo, para algo que Él quiere que nosotros dediquemos tiempo y si nosotros se nos presenta, por ejemplo, un ministerio que manejar en la iglesia y vamos a decir es que no tengo tiempo porque tengo que hacer todas estas cosas. No es que no tengamos tiempo, es que no sabemos administrarlo porque realmente Dios nos da el tiempo para hacer esas cosas. Entonces, cuando nosotros tengamos cosas que hacer, no nos quejemos, hagámoslas, administrémoslas en nuestro tiempo porque Dios nos ha dado estas pequeñas cosas para que cuando Él quiera usarnos en algo más grande, nosotros vamos a saber cómo hacerlo, vamos a saber cómo administrar nuestro tiempo. Entonces, Dios es muy sabio y Él usa la prudencia en nuestra vida en todo, como les decíamos, incluyendo el tiempo, porque cuando somos prudentes vamos a poder manejar el tiempo de una mejor manera, que si no nos importa y dejamos todo a último minuto, si procrastinamos hasta el último minuto y con las tareas, por ejemplo, a veces nos dan un mes para hacer las tareas y ¿qué hacemos? Un día antes de entregarla, a la medianoche estamos terminándola. Entonces, ahí es cuando nosotros podemos ver qué tan prudentes somos al manejar nuestro tiempo o no. En estas pequeñas cosas que Dios nos ha dejado, nosotros podemos aprender a manejar el tiempo prudentemente. Gracias, Ari. Yo me reía porque cabal en ese ejemplo estaba pensando, ¿verdad? Porque en cosas tan sencillas como eso, como las tareas que te dejaron. Yo me recuerdo una ocasión, estaba yo como en primero básico, creo, en el que me dejaron hacer un cuaderno de caligrafía para trabajarlo en un mes, creo. Tenía que terminar el cuaderno completo de caligrafía. Era de 100 hojas. Y bueno, entonces yo tenía que hacer cierta cantidad de hojas cada día para poder terminar el cuaderno, ¿eh? Cuando se acercó el día de presentarlo, un día antes me recordé el cuaderno de caligrafía. Y desde que llegué a mi casa, empecé a hacer caligrafía y a hacer caligrafía y a hacer caligrafía y a hacer caligrafía. Cuando llegó las 12 de la noche, dije, Dios mío, este cuaderno no lo voy a terminar. Y entonces empecé a arrancar hojas. Decí que no me habían dicho, póngale el número, ¿verdad? Pero ahí estaba haciendo trampa, me estaba autoengañando, ¿no? Pero empecé a arrancar hojas. Y bueno, dije yo, bueno, ahí sí tal vez ya termino. Me recuerdo que me quedé dormida frente al cuaderno, lo terminé, supuestamente porque le arranqué hojas, ¿va? Lo terminé, me quedé dormida sobre el cuaderno y me estaba durmiendo a las 5 de la mañana, a las 5:30 ya me tenía que empezar a arreglar y todo. Y de todas maneras no me calificaron el cuaderno al siguiente día porque hubo una actividad, pero recuerdo que yo dije, jamás en mi vida vuelvo a dejar un cuaderno de caligrafía para el último día. Y entonces traté de que el siguiente mes empezara a hacer las páginas que tenía que ir haciendo y todo, pero pasa por eso, porque en realidad no somos diligentes. Yo prefería salirme a jugar, me gustaba en ese tiempo, jugaba mucho básquet, y yo prefería salirme a jugar básquet. Y entonces yo estaba, y lo concateno con lo que vimos anteriormente, yo estaba poniendo como prioridad jugar básquet a cumplir con las tareas que tenía que cumplir, ¿verdad? Y así fue. Y muchas veces eso lo llevamos a todas las áreas de nuestra vida, ¿verdad? Que en el área laboral, bueno, hay que cumplir con un horario, por ejemplo, un horario de entrada, un horario de salida, el horario de almuerzo, o sea, ¿estás llegando a tiempo a tu trabajo? Si no estás llegando a tiempo, entonces, ¿qué no estás considerando? No es que había mucho tráfico, porque somos expertos en poner excusas, Ari. Pero en realidad vamos a rendir cuentas delante del Señor. Y lo que tú decías, el tiempo que le dedicamos a la palabra del Señor, ¿en realidad se lo estamos dedicando o no? Porque tiempo tenemos. Todos tenemos 24 horas al día, sin falta. Aunque estés una hora adelante como tú. Pero todos tenemos 24 horas al día.
nuestra responsabilidad es aprender a administrarla. Y en Efesios 5:15 dice, mirad pues con diligencia, con sumo cuidado, como estar muy al pendiente, cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. A mí Me, este me llama verso, perdón, me llama la atención porque justo ese versículo me vino a la mente ahorita. Y lo busqué y lo tenía listo, pero qué bueno, excelente. sí, mira, estamos conectadas. Y la verdad es así, yo creo que la prudencia, por el hecho de que la palabra prudencia habla acerca de que uno es capaz de considerar las consecuencias que tendrá lo que está haciendo, lo que está diciendo o lo que va a decidir hacer o cómo se está comportando. Eso es la prudencia. Entonces, la prudencia te permite considerar tus días, considerar el día a día, qué estás haciendo con tu vida, qué estás haciendo con tus 24 horas que el Señor te ha regalado. Porque nuestra vida, dice la Biblia, ¿verdad? Es como neblina, es como hierba que hoy está y de pronto ya no más. Se desapareció, terminó, se marchitó. Y así es nuestra vida. Entonces, la prudencia te lleva a considerar eso. ¿Qué estás haciendo con tu vida? ¿Qué estás sembrando? ¿Qué estás dejando? ¿Estás aprovechando tu tiempo o no estás aprovechando? ¿Estás desperdiciando tu vida? Yo pensaba, por ejemplo, en las personas que a veces duermen hasta 12 horas al día. O se duermen a las 9 de la noche y están despertando a la 1 de la tarde, sobre todo en estos tiempos, Ari, de la pandemia, que hubo tanto descontrol y que se cerraron todas las cosas. ¿Qué estábamos haciendo en ese tiempo? En donde estábamos todos en casa, no se podía salir como normalmente se hacía, que solo para ir a comprar lo necesario y luego regresar. Pero ¿qué estábamos haciendo con nuestro tiempo? O incluso, ¿qué estamos haciendo aún? Porque muchos están recibiendo todavía clases en línea, no hay clases presenciales, están en casa todo el día, pero ¿qué estamos haciendo con nuestro tiempo? ¿Estamos siendo prudentes al momento de administrarlo? ¿Estamos siendo diligentes en ver cómo estamos andando? ¿O no lo estamos cuidando? Porque si no es así, entonces estamos fallando. Estamos fallando delante del Señor, no delante de nosotras, o delante del pastor, no es delante de ellos, es delante del Señor, porque es el Señor el dueño del tiempo y es el Señor el que nos lo ha otorgado para que nosotros lo usemos para su gloria. Y hay diferentes formas de utilizar bien el tiempo. Una de ellas es como el ejemplo que yo les ponía, cumpliendo con nuestras tareas, ¿verdad? En el tiempo que es, haciéndolas cuando corresponde, ¿verdad? Para no después nosotros vernos atormentados también, porque quienes sufrimos las consecuencias, y eso es interesante, Sari, quienes sufrimos las consecuencias somos nosotros mismos. No, no. Por ejemplo, con esto de las tareas, ¿quién se desveló? Fui yo. No fue mi mamá, no fue mi papá, fui yo. Y así... Y fíjate que ahorita que mencionaste eso, yo me estaba riendo cuando estabas dando ese ejemplo porque a mí me pasó exactamente lo mismo. Y no era un libro, creo que eran como 3 libros que yo tenía que terminar. Y los dejé para el último día, como siempre. Pero ahorita que decías, nosotros pagamos las consecuencias, no mi papá ni mi mamá. A veces con nuestras acciones arrastramos también a otras personas que están alrededor de nosotros, porque hablando de ese ejemplo, cuando pasó lo de mío del cuaderno de caligrafía, lógicamente yo probablemente hasta dormida tenía la mano de tanto estar haciendo caligrafía, a diferencia tuya que no le arranqué hojas, pero yo no pude terminar los 3 cuadernos. Yo me recuerdo que eran las 12 de la noche, mi tía y mi mamá se sentaron conmigo en la mesa a hacer caligrafía conmigo a las 12 de la noche. Entonces, ¿tenían que hacerlo ellas? No, no tenían. Y quizá hubiera sido bueno que no me ayudaran para que yo pudiera aprender la lección.
pero ellas se sentaron ahí conmigo porque vieron mi angustia, porque vieron que yo ya no podía más y se sentaron a hacer la caligrafía conmigo. Entonces, cuando nosotros pensamos en que las consecuencias van a ser solo para nosotras, no es cierto. Ellas pasaron ahí, puedo decirte, hasta las 3, 4 de la mañana también haciendo caligrafía conmigo. Yo me recuerdo que mi tía incluso me mandó a dormir y ella se quedó haciendo caligrafía después de mí con tal de que yo pudiera entregar los 3 libros al siguiente día. Pero las consecuencias a veces afectan también a los que nos rodean. Mi tía no tenía por qué quedarse ahí desvelándose toda la noche, pero por mis acciones, por mi irresponsabilidad, ella terminó pagando las consecuencias también, al igual que yo. Entonces, a veces pensamos que no es, que nada más nos va a afectar a nosotros, que nada más es lo que yo haga. A veces, sobre todo la juventud ahora, dice, no se metan, es mi vida, ¿verdad? Pero podemos ponernos a pensar que lo que nos afecta a nosotros también le afecta a las personas que están alrededor de nosotros. Y ahí es donde nosotros debemos aprender a ser diligentes, a ser prudentes en las decisiones que tomamos, porque no solo somos nosotros los afectados, también los que nos rodean. Claro, y eso es importante y qué bueno que lo mencionaste porque yo dije, bueno, a veces solo te afectan a ti, como fue mi caso, en ese momento pues yo fui la afectada porque yo fui la que me quedé ahí y todo, pero tenés toda la razón, a veces es solo a uno, pero la mayoría de veces no es solo a uno, es a las personas que te rodean, que te aman, que están a tu lado. Principalmente a tus padres o a tu esposo, en tu caso, como ya estás casada, el primero en salir afectado es tu esposo, y así, dependiendo de la relación en la que te encontres, pero en realidad afectamos a otros, hasta la iglesia en general, ¿no? Entonces, ahí sí que la verdad es que tenemos que ser muy diligentes en el cuidado de nuestro tiempo y la prudencia afecta eso. El ser prudentes va a afectar la forma en cómo administramos nuestro tiempo y en cómo vamos cumpliendo con nuestras tareas o con la hora al día, ¿va? O sea, es todos los días y todas las horas de administrarlas de la mejor manera. Gracias, Sari. Vamos a pasar a nuestra siguiente pregunta y yo creo que será la última de este video. Entonces vamos a hablar de lo siguiente. La pregunta dice, y aquí está lo que dijimos que íbamos a tocar. ¿Cómo afecta el ministerio o servicio que damos a la iglesia o las otras actividades que nos interesan? ¿Cómo afecta la prudencia el ministerio o servicio que damos a la iglesia o las otras actividades que nos interesan? ¿Sari? Bueno, yo creo que cuando nosotros somos imprudentes, por ejemplo, hablando en este caso del tiempo, ¿no? Y malgastamos nuestro tiempo y malgastamos en las decisiones que tomamos en el día a día y era lo que yo les decía al principio, Dios nos prepara cada día para algo que Él nos va a usar más adelante. Entonces, cuando viene el ministerio de la iglesia, por ejemplo, en el servicio al Señor, por ejemplo, yo tengo el privilegio de trabajar en el Ministerio de Educación Cristiana en mi iglesia. Y es algo que requiere un montón de tiempo, que requiere preparación, que requiere sabiduría, podría decirlo, y mucha responsabilidad, porque no estoy manejando a otra persona, estoy trabajando juntamente con un grupo de personas que incluso son mayores que yo, la mayoría son mayores que yo, y es bien pone bastante responsabilidad de mí de que lo que yo hago lo tengo que hacer bien, porque este ministerio, el testimonio de este ministerio es para glorificar al Señor. Y si yo no estoy dando un buen testimonio, si yo no estoy actuando responsablemente, si yo no estoy siendo prudente, con lo que hablábamos, ¿verdad? No solo me va a afectar a mí, sino a todos los que están en el ministerio. Porque las decisiones que yo tomo, las decisiones que tienen que ser basadas en lo que la palabra de Dios dice y deben ser tomadas sabiamente. Entonces, cuando hablamos de que Dios nos ha dado el tiempo y nos ha permitido
aprender en cosas pequeñas como administrar el tiempo en la escuela o en la casa, en el trabajo incluso, es porque Dios nos está preparando para su ministerio, para que cuando lleguemos a servirle a Él en un ministerio podamos nosotros administrar bien su tiempo. Y cuando nosotros no administramos bien el tiempo antes en nuestra casa, empezando desde nuestra casa, es bien difícil que vayamos a poder administrar bien el tiempo en la iglesia. Y eso no solo nos afecta a nosotros, sino también a los demás. Y sobre todo, estamos siendo desobedientes al Señor. Entonces, porque lo más fácil es que yo no es que tenga todo el tiempo del mundo para poder hacer este trabajo. Yo fácil pude haber dicho, no, yo no tengo tiempo, yo tengo cosas que hacer, yo no, mejor no lo tomo. Y ahí es donde caemos en desobediencia al Señor, porque no es que no tengamos tiempo, como les decía hace rato, es que Dios nos ha dado ese tiempo para que le obedezcamos, pero en nuestra irresponsabilidad no lo vamos a hacer porque no podemos administrar el tiempo desde casa. Entonces, afecta demasiado cuando viene al ministerio en la iglesia. El tiempo que le dediquemos a Dios tiene mucho que ver con la manera en que nosotros estamos administrando nuestro tiempo. Y eso es empezando con la oración. A veces en mi iglesia tengo la oportunidad de conocer hermanos que tenemos un grupo de oración en WhatsApp y sabemos, son 2 personas específicamente ya ancianos que probablemente no trabajan, podríamos decir tienen más tiempo, pero ellos podrían levantarse a las 9 de la mañana a orar, pero no, ellos a las 4 de la mañana ya están orando, a las 5 de la mañana ya están mandando pasajes bíblicos en el grupo de WhatsApp. Entonces, ¿por qué? Porque ellos quieren administrar su tiempo, darle prioridad al Señor. Como decía Arinka, ellos pueden dormir hasta la 1 de la tarde porque ya no tienen que trabajar, pero no lo hacen. ¿Por qué? Porque ellos le dan la prioridad al Señor. Ellos se levantan bien temprano en la mañana para dedicarle la primera hora al Señor. Y eso creo que da un buen ejemplo para nosotros los que venimos atrás de ellos como jóvenes, porque nosotros los jóvenes queremos dormir hasta las 9, 10, 11 de la mañana los días que no trabajamos y a veces no sabemos las consecuencias que eso va a traer para nuestra salud, para nuestro... escuchamos tanto de depresión, eso es porque son consecuencias de que nosotros no estamos tan activos quizá como las personas que se levantan temprano, que las personas que... Entonces, todas esas cosas son consecuencias de la mala administración del tiempo en nuestra vida. Debemos dedicarle tiempo al Señor, debemos aprender a darle la prioridad a Él para que todo lo demás fluya, como les decía hace ratito, para que fluya y va a haber ese balance. Pero si nosotros no le damos ese tiempo al Señor en su ministerio, en su servicio, simplemente porque no queremos actuar prudentemente, entonces le estamos desobedeciendo y las consecuencias van a ser mayores todavía para nosotros. Entonces, yo creo que tiene mucha influencia en el ministerio que nosotros le estamos sirviendo al Señor. Gracias, Ari. Yo estaba tratando de apagar el micrófono porque aquí se escucha el ruido como de sierra, pero se tendrá que escuchar. Yo no se escucha, yo no lo escucho aquí así. ¿No lo escuchas? Ah, bueno, qué bueno. Qué bueno. Pues yo pensaba, ahorita que mencionabas todo esto, cómo se va relacionando una cosa tras otra, ¿no? Porque estamos hablando de prioridades, estamos hablando de tiempo, estamos hablando del servicio al Señor. Y yo quisiera, Sari, que tocáramos un punto que a veces es un poco confuso para muchas, ¿no? Yo misma he estado ahí y lo he experimentado, porque muchas veces creemos que el servicio al Señor solo se puede dar dentro de la iglesia, que el servicio al Señor solo es si yo estoy involucrada en algún ministerio en la iglesia, que yo no estoy diciendo que eso es malo, al contrario, es bueno, si tú estás utilizando los dones que el Señor te ha dado ahí para servir a la iglesia, ese es el mandato, o sea, tenemos que usar nuestros dones para la gloria de Dios y para la edificación de la iglesia. Ahora,
hay muchas otras formas en las que estamos sirviendo al Señor y estamos obedeciendo al Señor y estamos poniendo como prioridad al Señor. Y a veces, para las mujeres sobre todo, creo, a veces la carga es muy fuerte, porque yo he visto muchas mujeres frustradas a veces de que, ay, no, es que antes, por ejemplo, cuando yo estaba soltera, yo podía estar todos los días, por ejemplo, en la escuela bíblica de vacaciones, sirviendo al Señor o podía estar, yo qué sé, todos los días en la iglesia metida, que limpiando sillas, que barriendo, que trapeando, que moviendo bancas, que haciendo la decoración de la iglesia, etcétera. Pues muchas cosas, ¿verdad? Y cuando se han casado y tienen hijos, dicen es que ya no puedo, ya no puedo y me siento frustrada porque he dejado de servir al Señor. Y yo creo que esto es importante hablarlo, Sari, porque el primer ministerio que el Señor nos ha dado, si ya estamos casadas y ya tenemos hijos, es nuestro hogar. Es el servir a nuestra familia y esa es tu prioridad. Digamos, ahí estamos ordenando prioridades, que sigue siendo el Señor la prioridad, pero tú estás obedeciendo el orden que Dios te ha dado, y el orden es tu familia, tu hogar, tu casa, el preocuparte por eso. Entonces, para quitar ese peso que a veces cae, sobre todo, como te decía, en las mujeres, ¿no? De que ay, tengo que estar todo el día en la iglesia para estar sirviendo al Señor. No es así. O sea, tú estás sirviendo al Señor si tú estás cumpliendo con el mandato que Dios te ha dado de cuidar tu casa, de cuidar a tus hijos, de amar a tu esposo. Si tú estás cumpliendo eso, tú estás glorificando al Señor y tú estás sirviendo, porque estás sirviendo a tu familia, porque si estás interesada en la educación de tus hijos, por ejemplo, muchas mujeres educan a sus hijos en casa, y tú estás interesada en eso, estás involucrada en eso, estás involucrada en que tus hijos aprendan del Señor. En eso tú estás cumpliendo un ministerio, que ese tu ministerio principal, es tu prioridad. Y es bueno que lo recordemos, porque es la prioridad para la mujer cuando ya está casada. Cuando estamos solteras tenemos la oportunidad de servir. Por eso es que Pablo decía, ¿verdad? Que el estar soltero a veces era mucho mejor, porque podían preocuparse solo de las cosas del Señor, ¿no? Pero si estás casada, es parte de la bendición de Dios también para tu vida. Y es parte de tu responsabilidad y de tu prioridad. Así que no te sientas mal por tenerte que quedar en casa cuidando a tus hijos y no poder ir yo qué sé, que se va a hacer una actividad con unos niños de la iglesia en otro lado, pero ese día mis hijos tienen examen, por ejemplo, en línea y yo me tengo que quedar. No te sientas mal. No te sientas mal, tú estás cumpliendo tu primer ministerio delante del Señor y con eso que estás haciendo estás honrando al Señor. Entonces, ánimo, ¿no? Que no decaiga tu ánimo ni te sientas mal por no estar haciendo unas cosas o que te absorba mucho tiempo, ¿verdad? Y otras cosas que te absorban mucho tiempo, por ejemplo, hay en Estados Unidos, creo, Sari, tú me corregirás si estoy mal o no, pero creo que hay grupos cristianos que son como activistas, digámoslo así, que están en contra del aborto, por ejemplo, y tienen como sus sedes en donde atienden a chicas que tienen la idea de abortar y pues hablan con ellas y es parte de lo que les gusta hacer y dos, porque quieren presentarles el evangelio muchas veces a estas chicas y que ellas puedan arrepentirse de la decisión que quieren tomar, ¿no? Y eso es algo bueno, o sea, no es algo malo, pero cuando eso te empieza a absorber más tiempo del que podrías estar dedicando a tu familia, en tu casa, entonces estamos desordenando las prioridades que el Señor ha establecido para nosotros. Entonces yo creo que eso es muy importante, porque muchas veces nosotros decimos, no, pero es que esto que yo voy a hacer afuera es más importante o va a dejar más huella de lo que yo puedo hacer aquí dentro de mi hogar. Pero no es así. Tu primera responsabilidad es tu hogar. No sé si quieres agregar algo, Sari.
No, yo, sí, estuvo perfecto que hayas aclarado ese punto porque quizá yo me dirigí directamente al servicio en la iglesia, pero lo que dice Erika es bien importante. Cuando la misma Biblia habla de que si sabemos administrar el hogar, vamos a poder administrar en la iglesia, Así es. en otras áreas de nuestra vida que Dios nos esté llamando. Entonces, gracias, Darinka, por aclarar eso. Yo estoy muy de acuerdo con eso. Que de hecho es importante y por eso mencionábamos que son las pequeñas cosas que quizá nosotros no lo vamos a ver tan grande Así porque es. nadie nos está viendo, pero de hecho tiene mucho más poder cuando nosotros le servimos al Señor sin que haya una congregación de testigos que cuando nosotros estamos allá afuera queriendo, porque cuando lo hacemos en la iglesia muchas veces caemos en las circunstancias, en las situaciones en las que lo voy a hacer porque tal hermana o tal hermano me lo pidió. Ya no va con el objetivo de agradarle al Señor, sino Ujú. que porque me lo pidieron que lo haga o porque voy a cantar, no porque tenga bonita voz, sino que porque me van a ver los hermanos. Entonces, nos olvidamos de cuál es el objetivo principal, que es alabar al Señor, que es obedecerle a Dios. Pero cuando estamos en nuestra casa, es directamente con Dios, no hay quien nos mire, no hay quien... Nos Entonces aplauda. sí, tiene mucho más poder, podría decirlo, en cuanto a la obediencia al Señor, porque lo estamos haciendo directamente para agradarle a Él, directamente sin caer en la tentación de que lo voy a hacer para quedar bien con alguien más, sino que simplemente por obediencia al Señor. Entonces ahí es donde debe empezar, porque si nosotros podemos llegar a ser obedientes al Señor desde nuestro hogar, entonces el día que Dios nos llame a servir en la iglesia, lo vamos a hacer en obediencia a Dios también y no por agradar a alguien más. Entonces, yo creo que ahí es donde debemos empezar. En las pequeñas cosas, así sea, hay una mesa que está sucia en mi casa, pues la voy a limpiar. ¿Por qué? Porque Dios nos ha mandado a hacer eso, a vivir diligentemente, a vivir ordenadamente, porque Dios es un Dios de orden, entonces lo voy a hacer y nadie me está viendo más que Dios. Entonces, si soy obediente en esas pequeñas cosas, lo voy a hacer también en cosas más grandes que Dios nos pueda poner. Entonces, es bien importante y gracias, Arinka, por aclararlo. Estaba tratando de buscar un versículo que soportara esto, pero no logré recordarme cuál Yo, era. yo quiero compartir la mujer de Proverbios 31. Yo Okay. creo que, y esto se aplica no solo a la mujer casada, considero, sino también a la mujer soltera, porque muchas veces como solteras decimos, ay no, yo no ayudo en mi casa. O de verdad pasamos más tiempo haciendo cualquier otra cosa excepto ayudando en la casa, a barrer, a cocinar, como decía Sari, si hay una mesa sucia, poder limpiarla, a lavar trastos. A mí algo que me cae mal lavar, honestamente, son las ollas cuando están así sucias. Me cae mal de verdad, pero es algo que no es muy agradable para mí hacerlo, honestamente. Sin embargo, hay que hacerlo, o sea, es parte de la forma en cómo también agradamos a Dios, glorificamos a Dios. Y yo creo que cuando tenemos la mentalidad de que, Señor, sea cual sea la cosa que esté haciendo, yo lo voy a hacer para tu gloria. Tu perspectiva de vida cambia, o sea, todo lo que haces cambia porque todo lo estás haciendo para el Señor. Estoy lavando esa olla sucia que detesto lavar, pero Señor, es para tu gloria. Ayúdame a hacerlo con la mejor actitud posible, ¿no? Porque es para ti. Y entonces cambia, cambia, ya es hasta como un trabajo más gustoso, ¿no? Porque estás pensando en el Señor. Y la mujer de Proverbios 31 dice, lo voy a leer, dice, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Es algo muy difícil de encontrar, porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. El corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias. Le da ella bien y no mal todos los días de su vida. Busca lana y lino y con voluntad trabaja con sus manos. Es como nave de mercader, trae su pan de lejos.
Se levanta aún de noche y da comida a su familia y ración a sus criadas. Considera la heredad y la compra, y planta viña del fruto de sus manos. Ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos. Ve que van bien sus negocios, su lámpara no se apaga de noche. Aplica su mano al uso y sus manos a la rueca. Alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso. No tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas dobles. Ella es prudente. Ella se hace tapices, de lino fino y púrpura es su vestido. Su marido es conocido en las puertas cuando se sienta con los ancianos de la tierra. Hace telas y vende y da cintas al mercader. Fuerza y honor son su vestidura, y se ríe de lo porvenir. Abre su boca con sabiduría, y la ley de clemencia está en su lengua. Considera los caminos de su casa, y no come el pan de balde. Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada, y su marido también la alaba. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Dadle del fruto de sus manos y alaben en las puertas sus hechos. Si nos damos cuenta, nada de lo que se lee de las características de la mujer virtuosa tiene que ver con un servicio afuera. Es todo dentro. Es todo dentro. Quizás lo que se extiende hacia afuera es el extender su mano al menesteroso y a los pobres, pero de ahí todo es dentro. Así que ánimo, no te desalientes. La mujer virtuosa yo creo que es como la cúspide para todas nosotras, ¿no? Es como a lo que apuntamos, ¿no? Pero la mujer, si ustedes meditan en este pasaje, esta mujer es prudente, esta mujer es sabia en cómo usa su tiempo, es diligente, es esforzada, es trabajadora. Es decir, ella se mantiene haciendo algo, pero haciendo algo para la gloria de Dios. Su interés primordial es glorificar a Dios porque, como dice en la parte final casi, que teme a Jehová, la mujer que teme a Jehová. Lo importante aquí es que tú tengas temor del Señor, porque si tú tienes temor del Señor, tú vas a pensar en cada cosa que vas a hacer y en las consecuencias que esas cosas van a tener en tu vida y en la vida de los que te rodean, y entonces vas a decidir glorificar al Señor con todo lo que hagas. Entonces, no sé, Sari, si quieres agregar algo ya para finalizar. Sí, que de hecho, hablando de eso mismo, encontré al fin el versículo que tenía en mente y es Juan capítulo 12, versículo, ahorita les digo, 26. Dice, si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Entonces no necesitamos estar en la iglesia para servirle al Señor. Donde recordemos que en nuestro hogar también está Dios. La presencia del Señor está también en nuestro hogar. De hecho, empieza estando allí, porque nosotros recibimos a Cristo y Dios, la presencia de Dios está en nuestro hogar. Entonces, si nosotros le servimos en nuestro hogar, a donde sea que nosotros vayamos, ya sea que vayamos como misioneros, que vayamos al mercado y nos encontramos a una persona en necesidad, ahí le vamos a servir a Dios porque Dios está en todas partes. Entonces, tenemos que tener eso bien claro y Dios nos va a honrar si nosotros le servimos en las pequeñas cosas como en las grandes cosas. Entonces, pensemos en eso y sí, definitivamente el Proverbios 31 es un pasaje bien que debería inspirarnos a nosotras como mujeres, como decía Arinka, debería ser nuestro punto nuestro objetivo de querer ser como una mujer virtuosa, porque no hay nada que se le pueda ver ahí que va en contra de lo que Dios dice, sino al contrario. Cuando describe a una mujer virtuosa, habla de una mujer que es agradable ante los ojos de Dios, una mujer que camina con Dios, una mujer que obedece al Señor en todo lo que hace y en todo lo que piensa y en todo lo que dice. Entonces, ese debería ser nuestro ejemplo, nuestra
a nuestra meta, llegar a ser esa mujer virtuosa que Dios quiere que nosotros seamos. Amén. Así es, Ari. Bueno, gracias por estar ayudándonos en este proceso de aprendizaje, de enseñanza-aprendizaje. Y de verdad que el Señor bendiga su palabra y que la haga abundar en nuestros corazones, en nuestras mentes, para que sea ella quien nos domine y que de verdad nosotros en todo tiempo podamos tener el temor del Señor. Sari, ¿puedes despedirnos en palabras de oración, por favor? Sí. Ya para terminar, que Dios las bendiga, chicas. Hasta una próxima. Oremos. Padre Celestial, en esta hora estamos eternamente agradecidos contigo, Señor, sabiendo que cada día tú hablas a nuestro corazón, que cada día tú nos enseñas algo nuevo y que tu palabra tiene el poder, Señor, de cambiar nuestra vida, el poder de cambiar las circunstancias alrededor de nosotros para bien, Señor, porque es lo que tú buscas para nosotros, siempre el bienestar nuestro. Y te pedimos, Señor, que esa palabra que tú nos has dejado para que aprendamos, para que pongamos en práctica, Señor, podamos de hecho ponerla en práctica en nuestra vida. Y podamos, Señor, empezar a vivirla y podamos, Señor, empezar a entender que tú eres un Dios todopoderoso y el único capaz de cambiarnos, Señor. Que por nuestra cuenta no vamos a poder hacerlo, sino que necesitamos de tu ayuda, Señor, para poder hacerlo. Señor, en esta hora te agradecemos por Darinka, te agradecemos, Señor, por cada una de las muchachas que estarán escuchando esta charla, Señor, esta plática, en la cual tú has hablado en nuestro corazón, en la cual, Señor, tú nos has preparado desde antemano, Padre, para que podamos entender tu palabra. Y te agradecemos, Señor, por este tiempo, porque sabemos que solo tú nos puedes dar este privilegio de servirte, solo tú nos puedes dar este tiempo, Señor, para poder aprender un poco más de ti, Padre. Gracias, Señor bendito. Te pedimos que sigas bendiciendo a cada una de ellas y que puedan, Señor, poner en práctica en su vida cada uno de estos consejos, Señor, y que podamos, Padre, seguir aprendiendo más de ellos. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo te agradecemos. Amén. Hasta pronto, que Dios los bendiga.